Cordial saludo. Mi nombre es Ana Yurito Tolosa y en esta oportunidad hablaremos del pensamiento crítico sobre legislación documental como consecuencia histórica de la estructura del Estado colombiano. En esta oportunidad abordaremos 7 puntos fundamentales en este proceso, los cuales los invito a que si llegan a ver algún concepto que no ha sido entendido, puedan explorarlo a profundidad, apoyarse en el Internet y todas las herramientas que se nos ofrecen para ahondar en estos tan importantes y trascendentales aspectos. Bien, podemos decir que la legislación documental en Colombia no solo es un conjunto de normas técnicas, es el reflejo de una evolución histórica que ha moldeado la estructura del Estado. Esta presentación o esta pequeña presentación propone un análisis crítico del pensamiento a dicha legislación, entendiendo cómo las decisiones del pasado han inferido en la forma en que hoy gestionamos, preservamos y damos valor a la información institucional y nacional y pues del mundo. Desde los archivos coloniales hasta los sistemas digitales contemporáneos, lo que manejamos hoy en día, cada etapa revela tensión, avances y desafíos que merecen ser pues revisados, repasados para nuestro crecimiento. Pues bien, en este primer punto hablaremos de los postulados de Noah Crosby y problemáticas documentales contemporáneas. Crosby, reconocido por sus aportes a la lingüística, la filosofía y el análisis político, plantea que el lenguaje no solo estructura el pensamiento, sino que también refleja y reproduce relaciones de poder. Desde la perspectiva, la documentación institucional no es neutra. Es una construcción discursiva que puede consolidar hegemonías invisibilizadas, que voces o legitimidad estructuradas. Bueno, para estos postulados, entre uno de los postulados de Crosby, podemos decir que uno de ellos es el lenguaje como instrumento de control. Crosby advierte que las instituciones pueden usar lenguaje para moldear la percepción política, lo cual se refleja en cómo se redactan, archivan y comunican los documentos oficiales. También otro de sus postulados lleva a la manufactura del consenso. En contextos estatales, la documentación puede ser utilizada para sostener narrativas dominantes, ocultando conflictos o simplificando realidades complejas. Y otro de esos postulados es que es el acceso a la información como derecho. Tenemos derecho a nuestra información. Y Crosby defiende la transparencia como base de una ciudadanía crítica. Esto interpreta directamente los sistemas de documental que limitan el acceso, fragmentan la memoria institucional o dificultan. Desde los postulados de Crosby, es urgente repasar la documentación como acto político, ético y comunicativo. Esta es su enfoque. No se trata solo de acción, sino de garantizar que la memoria institucional sea plural, accesible y, sobre todas las cosas, transparente. En este sentido, el pensamiento crítico permite cuestionar prácticas normalizadas, visibilizar omisiones y promover una gestión documental que fortalezca esa democracia y la rendición de cuentas. Por otra parte, entrar en una problemática documental contemporánea, el Estado colombiano, en cuanto a la gestión documental, ha enfrentado y enfrenta desafíos que van más allá de lo histórico. Uno de ellos es la fragmentación normativa,
La coexistencia de múltiples leyes y decretos generan ambigüedades en la aplicación de criterios archivísticos que ocasionan pues grandes desafíos. Uno de los más interesantes en la actualidad es la digitalización sin planificación. Eh, Transacciones a sistemas digitales han sido tanto desiguales, lo que comprometen la integridad, autenticidad y conservación de los documentos y sobre todo la pérdida de la información, que lleguen a acceder a esa información muy fácil y que ocasionan cuantas dificultades. También tenemos la dificultad archivística, la débil cultura. Dentro de la archivística, en muchas entidades la documentación es percibida como trámite, como no, y no como un patrimonio institucional y herramienta estratégica. Un patrimonio que cuenta una historia desde siempre, que fuera de nuestra historia de la humanidad sin los archivos, ¿verdad? Y pues también tenemos un acceso limitado y centralizado. Eh, Sobre todas las cosas persisten las barreras para la consulta ciudadana, especialmente en territorios rurales o en procesos judiciales y administrativos. Muchas veces no se nos es fácil acceder a la información, se nos limita en la consulta de esos documentos y pues creo que la tecnología y la transparencia nos deben llevar a tener acceso a esa información como tenemos acceso a cuantas otras cosas. En el segundo punto hablaremos de la línea del tiempo y los hitos importantes en cuanto a la legislación documental, tanto nacional como internacional. He traído para ustedes, bueno, yo creo que lo por contar o por lo hablar en cuanto a la historia o los hitos claves en la legislación documental, pues es muy amplia. Quiero mencionarles unos cuantos, pero pues es impresionante cuánto llegamos a abarcar en cuanto a esas fechas importantes en cuanto de la historia documentada, ¿no? En este caso, pues tenemos que desde 1535, un arca de libros y registros, Sebastián de Belalcázar ordena proteger documentos del gobierno en la colonia de Quito. También tenemos que en 1540, 5 años después, el archivo de Simancas en España, a manos de Carlos I, crea el Archivo Central para la Administración Imperial. Ahí ya estábamos viendo que esas personas pensantes estaban dándole un valor a los archivos, a los documentos, a los registros escritos. En 1785, el Archivo de Indias, de manos de Carlos III, funda este archivo para centralizar la documentación de territorios ultramarinos. Ya se crea desde 1785, ya alguien dijo, no, hay que crearlo. En 1786 ya nos venimos hasta nuestro Colombia, nuestra área aquí, a este lado del globo terráqueo. Tenemos el terremoto de Santa Fe que destruye el archivo virreal, partiendo, perdiendo valiosas memorias documentales. Una a manos pues de la naturaleza, pero se pierde mucha historia a nuestro tiempo. Tenemos que ya en 1819 viene la reconquista y la pérdida documental. Documentos oficiales son trasladados fuera del país durante el régimen del terror español. Nuevamente perdemos, primero hemos perdido información o documentos en el terremoto y ahora a la conquista pues se nos pierde también un montón de historia que crean, pues, que es lástima, una verdadera lástima. Ya en 1950 y 1980 llegan las reformas archivísticas en Colombia, se consolidan prácticas modernas de gestión documental en el sector público. Ah, caramba, y ya alguien dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, por qué se nos está perdiendo, hagamos algo con esto.
Y en 1989 ya es la creación o se crea el Archivo General de la Nación, el AGN, se institucionaliza la gestión documental como política en Colombia. Ya no es algo ahí que el que quiera guardar, no, ya es una política la cual se debe tratar. Damos un salto gigante entre ese proceso de creación de técnicas, de mirar cómo se hace, de resguardar la información, y llegamos al 2000, al siglo 2000, el 2000 donde se crean todas esas normas de técnicas y ya empieza a venir la digitalización, ya empieza a llegar la tecnología y se promulgan leyes como la Ley 594 del 2000 y se impulsa la transacción digital en archivos públicos. Esta Ley 594 que nos ayuda mucho a los archivistas, que plantea muchas cosas y que ha tenido diferentes actualizaciones siempre en pro de resguardar nuestra documentación, nuestra historia. Damos el siguiente salto al 2016, políticas públicas de archivo. Ya de la mano del Archivo General de la Nación publica lineamientos para fortalecer la transparencia y eficiencia documental en los estados colombianos. Y pues en la actualidad, transformación digital y gobierno abierto. Se promueven sistemas interoperables, acceso ciudadano y presentación digital como ejes de legislación documental. Yo creo que es de destacar que el Estado colombiano, desde la colonia hasta la AGN, la legislación documental ha sido una herramienta de instrucción estatal, ¿sí? Y sí ha tenido muchos cambios, muchas pérdidas también, pero hemos tenido cambios. También debemos integrar el contexto internacional junto con los, para exaltar los modelos europeos y latinoamericanos que han influido en la normatividad colombiana y especialmente en temas de archivo histórico y de digitalización. Los hemos apoyado. Son países o, bueno, hay muchos países internacionales que manejan unos sistemas fascinantes y que pues ahí vamos, tratando de adoptar esas cosas y pues nos falta mucho, desafortunadamente. En nuestro tercer punto, de los 7 que tenemos, tenemos el concepto de Estado, elementos, características, fines, nivel y estructura. Primero vamos a decir qué es un Estado. Un Estado es una organización política y jurídica que ejerce autoridad sobre el territorio y población y funciona principalmente, su función principal es garantizar el orden, la justicia, el bienestar colectivo, mediar normas, instituciones y políticas públicas. Eh, una responsabilidad bastante importante. Tenemos los elementos del Estado, que es el territorio, bueno, el espacio geográfico, tenemos la población, conjunto de personas, qué personas manejamos, tenemos los gobiernos, autoridades que dirigen, administran y representan al Estado. Y tenemos la soberanía, que es pues la capacidad de tomar decisiones autónomas sin intervenciones externas, o sea, que no van a decir, sino, no, como Estado, tenemos estos, regimos soberanía y tomamos nuestras decisiones, cual sea buenas o malas, siempre van a ser generadas en pro bueno, del beneficio de esa población en ese territorio que ejerce el gobierno y soberanía. También tenemos las características del Estado, que es permanente, existe más allá de los gobiernos temporales, organizado, tiene instituciones y normas que regulan el funcionamiento, el legítimo, su autoridad es reconocida por la población y por otros estados, coactivo, puede aplicar sanciones para hacer cumplir la ley, es muy importante,
y dinámico evoluciona según las necesidades sociales, políticas y económicas. Bueno, tenemos fines o afines del Estado. ¿Cuáles serán esos? Pues garantizar los derechos, los deberes y los derechos de esa población, promover el bienestar general, proteger la soberanía y el orden público, fomentar el desarrollo económico, social y cultural y asegurar la justicia y la equidad. ¿Dónde se ejercen todos estos fines, todos estos derechos y todo esto? En el territorio. ¿Y cómo son esos niveles del Estado? ¿Cómo son esas divisiones del Estado? Bueno, tenemos a nivel nacional, que lo preside, quién rige, quién fomenta, quién genera todas estas cosas. Pues a nivel nacional, la presidencia, ministerios, entidades centrales. A nivel departamental, gobernaciones, asambleas y secretarías. A nivel municipal, alcaldías, consejos y instituciones locales. Bien. En este concepto, enfoque de Estado, tenemos una estructura del Estado colombiano, como lo podemos ver acá. Esas ramas del Estado que nos rigen y que generan, promueven todos estos beneficios, derechos y deberes para la población en el territorio, en este caso en el territorio colombiano, o en cada, depende del país. Entonces tenemos por una parte la rama ejecutiva, que administra y ejecuta políticas públicas de la mano de la presidencia y los ministerios. También tenemos la rama legislativa, crea leyes y controla gobiernos. ¿Quiénes manejan quiénes crean estas leyes? Controlan el gobierno, la presidencia, el Congreso, el Senado y la Cámara. También tenemos la rama jurídica. Esta rama administra justicia y garantiza los derechos. Para esto está creado la Corte Suprema, el Consejo de Estado, entre otros entes. Tenemos también un organismo tenemos organismos de control que vigilan el uso de recursos, el uso de los recursos y la legalidad. Los entes o las entidades que rigen este control, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Y tenemos organismos autónomos que tienen funciones específicas como independencia. Bueno, para eso tenemos la Registraduría, el Banco de la República, entre otras instituciones. Básicamente esta es la estructura de Estado para dónde rige soberanía el Estado, cómo está conformado. Ahora nos vamos a otro plano que en este cuarto punto, que es la pirámide de Kelsen, cuál es su estructura jerárquica y clasificación de normas de esta estructura. Es bastante importante mencionarla. Y dice que la pirámide de Kelsen, propuesta por el jurista Hans Kelsen en su obra teórica pura del derecho, representa la forma en que se organiza el sistema jurídico de manera jerárquica, lógica y coherente. Cada norma inferior depende de la validez de una norma superior y ninguna puede contradecirse. Ahí es donde viene la actualización según la jerarquía, quién genera eso, dónde se va a regir esa ley o ese decreto, bueno, todas estas cosas. Tenemos 3 niveles en esta pirámide que es fundamental. Por ejemplo, la primera de ellas es el nivel fundamental, que da la mano de la Constitución Nacional y los tratados de DHH. El nivel legal, leyes nacionales, locales y tratados, y el nivel base, sentencias, normas, contratos territoriales, entre otros. Bueno, esta clasificación de normas según su jerarquía son
normas fundamentales con constituciones y tratados internacionales. Las normas legales son leyes estatutarias, organismos y orgánicas y ordinarias, normas reglamentarias, derechos, resoluciones circulares y normas técnicas y administrativas, manuales y instructivos, protocolos internos. Bueno, esta clasificación de normas según la jerarquía busca que en qué momento aplica la Constitución, en qué momento una estructura orgánica, en qué momento un decreto, una resolución, y se rige según lo que se dice la estructura jerárquica. A la hora de hacer la aplicación práctica en la gestión documental, tenemos que, en primer lugar, debemos garantizar que los documentos y procedimientos estén alineados con la ley. Una vez se genera el decreto, la resolución, esos son prácticas que se deben aplicar a la hora de hacer válido, darle tratamiento a ese documento. En segundo lugar, evitar contradicciones normativas en manuales, resoluciones o circulares. No puede, como decía al inicio, no debe contradecir la superior a la inferior, pero o sea, debe ser siempre en pro de mejorarla, no de contradecirla y demás. En tercer lugar, fomentar la trazabilidad jurídica de las decisiones administrativas y en cuarto lugar, promover una cultura de legalidad y coherencia normativa en todos los niveles del Estado. Bien, tenemos por otra parte lo que veníamos tratando como gobierno abierto, conceptos, estructuras y marcos normativos. En este punto vamos a ver sobre el gobierno abierto. Es un modelo de gestión pública que promueve la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración entre Estado y sociedad. En este punto de la historia ya interviene esa población, el pueblo, la ciudadanía, los derechos que tienen a su información, a ese gobierno abierto para el pueblo, del pueblo y para el pueblo. La estructura del gobierno abierto tiene como prioridad o principalmente la transparencia, el acceso claro y oportuno a la información pública, uso de datos abiertos para facilitar el control ciudadano. También tenemos la participación ciudadana, espacios para que la ciudad incida en decisiones públicas, que debe ser muy importante. También que mecanismos de consulta, deliberación y co-creación. Tenemos también las rendiciones de cuentas, que son aquellas cuentas que debe entregar el gobierno al pueblo, justificación de las acciones gubernamentales, respuestas efectivas a las críticas, peticiones y observaciones de la ciudadanía, entre muchas otras. También tenemos la colaboración e innovación. Es el trabajo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil, la académica y el sector privado. En este punto ya entra el sector privado como ese conjunto de acciones que se deben ejecutar. O el uso de las tecnologías para mejorar la gestión pública y resolver problemas colectivos. También contamos con un marco normativo en Colombia. Este marco normativo en Colombia ya viene de la mano, o sea, Colombia ha adoptado diversas iniciativas y normas que respaldan el gobierno abierto. Y esta normativa, ¿qué es? Tenemos la ley 1712 del 2014 que regula el derecho al acceso a la información pública. Tenemos también la política de gobierno digital que promueve para la transparencia y la participación. Tenemos las alianzas para gobiernos abiertos con
Colombia, para el gobierno abierto, Colombia forma parte de esta iniciativa internacional desde el 2011, con planes de acciones que involucran todas las ramas del poder público. Y tenemos la Carta Iberoamericana del Gobierno Abierto del 2016, documento clave que orienta la transformación institucional hacia modelos más abiertos, inclusivos y sobre todas las cosas eficaces. Continuando con esta estructura de gobierno, tenemos la aplicación práctica del contexto institucional. Es espacios como es el enfoque del gobierno abierto puede introducirse en una publicación clara de protocolos e informes de decisiones, participación activa de estudiantes y docentes en procesos institucionales, uso de herramientas digitales para facilitar la comunicación y el seguimiento, formación en cultura de transparencia. Esta aplicación de prácticas institucionales son las que deben adoptarse para mostrar eso que se ha hecho, mostrar lo que se hace, hacerlo visible. En una organización política soberana que ejerce autoridad sobre un territorio, debe ejercer una autoridad sobre un territorio y su población basado en leyes, decretos, en resoluciones y en regir o gobernar a un país con justicia y equidad. Por otra parte, tenemos ya el tema de la transformación digital, donde vamos a ver el concepto, estructura y marco normativo de esa transformación digital. Resulta que venimos, bueno, empezamos diciendo que necesitamos conservar los documentos, que se crearon las técnicas, que ahora quién va a regir según el territorio, el estado, la población. Bueno, ya tenemos todo eso y teníamos documentos, pero ahora viene este nuevo, el millennials que llaman, entonces se viene el tema de la transformación digital, las tecnologías, y llega a tenernos como temor de cómo conservarlas. Para esto, pues tenemos que la transformación digital es un proceso mediante el cual las organizaciones adoptan tecnologías digitales para mejorar sus procesos, servicios, comunicación y toma de decisiones. En esta fase, podemos llegar a decir que se han generado diferentes entes, proyectos, iniciativas, como queramos llamarlo. Uno de ellos es el gobierno digital, el uso estratégico de las TICs. Este es un gran proyecto, una gran iniciativa de las manos para conservar y promover y dar las técnicas pertinentes en cuanto a esta información. También tenemos, por otro lado, tenemos la gestión del cambio, formación de equipos internos de liderazgo digital y cultura organizacional adoptada. Es como son como plataformas seguras que de conectividad, ciberseguridad y sistemas de interoperables, es decir, donde podamos tener una conexión segura entre una entidad y otra, que nos llevan a una gestión del cambio que está siendo obligatoria. También tenemos la infraestructura tecnológica, plataformas seguras y que son plataformas seguras que aunque a las entidades tanto públicas como privadas genera temor
porque nada como lo sentado en el papel, lo que tenemos en papel, y la mayor prueba la da el papel, pero pues también está llevándonos la tecnología a estas cosas, entonces se hace necesario o se han creado las infraestructuras tecnológicas. Tenemos los datos y analítica. Uso de información que para la toma de decisiones basadas en evidencias también son proporción de datos abiertos y trazabilidad institucional. Y por otra parte también tenemos los servicios centrados en el ciudadano. Trámites simples, accesibles y personalizados. Canales digitales inclusivos y de multiformato. ¿Qué quiere decir esto? Que sea más fácil, o sea, sea más, sí, más rápido. Es decir, para mí me parece fascinante. Antes uno decía, debo pagar los recibos, debo pagar los recibos públicos. Y tocaba pensar en ir a hacer la fila, ir a que el dinero en efectivo. No, ahora lo podemos hacer en un clic. Dando un ejemplo en cuanto a, a la facilidad en los trámites de algo. Ahora cuanto más que necesitaba un registro civil de nacimiento. Antes tocaba ir al libro por allá, empolvado para esto. No, ya lo tenemos a un clic, por ejemplo. O una diligencia de banco, o una consulta de una escritura pública. Hay muchos beneficios que se han dado en este marco de servicios al ciudadano. Tenemos dentro de esta transformación digital una serie de normas claves que nos ayudan a respaldar, que respaldan un conjunto de normas. En este caso tenemos la Ley 1341 del 2009 que define principios sobre la sociedad de la información y las TIC. La Ley 1712 regula el acceso a la información pública, el decreto 1078 compila las normas del sector TICS, incluyendo gobierno en línea. También tenemos la Ley 1955, Plan Nacional de Desarrollo, que incluye Pacto para la Transformación Digital. Tenemos el decreto 767 del 2000, establece lineamientos de políticas de gobierno digital. Tenemos la resolución de MITICS 2160 del 2020, que define la guía para el servicio ciudadano digital, y la ley 2294 del 2023, Plan Nacional del 2022 al 2026, que impulsa a Colombia como potencia mundial de la vida, con un enfoque digital. Las leyes las tenemos, se han creado, se ha avanzado, pero vamos a procesos. Si bien siempre hemos tenido presente que pues Colombia o nuestro territorio, nuestra nación, nuestro estado, es un tanto lento en estas cosas, pero avanzamos y vamos adoptando todas estas cosas. Y bien, por último, tenemos las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Estas prácticas públicas sobre gestión que nos llevan a decir que la gestión documental en el Estado colombiano está respaldada por el conjunto de políticas públicas que buscan garantizar la organización, la conservación, acceso y transparencia de la información producida por las entidades públicas. Sí tenemos leyes que respaldan, que protegen, que cuidan, que custodian, que nos hacen preservar nuestro patrimonio documental. La principal, la ley 594 del 2000, Ley General de Archivos, el decreto 26
09 del 2000, que define los lineamientos para la elaboración de instrumentos archivísticos como lo son las tablas de retención documental, inventarios documentales y todos los instrumentos archivísticos que nos ayudan a la custodia, a la conservación, a la protección de nuestros documentos. La política de gestión documental Archivo General de la Nación, que la rige pues el Archivo General de la Nación, que propone estándares para la gestión de información física y electrónica, también que fomenta la modernización, conservación y consulta de los documentos institucionales. Tenemos la política de transparencia y de acceso a la información pública, Ley 1712 del 2014. Esta ley garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer, consultar y reutilizar la información pública. También impulsa la publicación de documentos institucionales que sean visibles al pueblo. Y por último, tenemos la política de gestión documental del 2025, que es un ejemplo de implementación institucional. Incluye planificación, producción, conservación, consulta y disposición documental. Refleja cómo las entidades adaptan los lineamientos generales en un contexto específico. Básicamente, estas son, entre muchos otros decretos, artículos, artículos, publicaciones que podemos apoyarnos para la hora de pues, conservar nuestros documentos y cumplir con todos los lineamientos de la gestión documental. Tenemos unos objetivos en común de estas políticas. El primero, preservar la memoria institucional. Segundo, facilitar el acceso ciudadano a la información pública. Debemos facilitarle esa información al pueblo. Tercero, garantizar la trazabilidad de las decisiones administrativas. Cuarto, promover la eficiencia y legalidad en la gestión documental. Y quinto, integrar la documentación física y electrónica bajo estándares técnicos. Estos son los objetivos comunes de estas políticas. Garantizar por sobre todas las cosas que los documentos sean preservados, conservados y que sean asequibles al pueblo. Básicamente, tenemos una historia que contar, gracias a Dios, a la trascendencia de que alguien en algún momento pensó, no podemos seguir perdiendo información, no podemos dejar esto así porque no vamos a tener que contar. Y hemos ido avanzando. Daba un ejemplo de mi parte, que el temor o la dificultad que estamos presentando ahora con el tema digital, pienso yo que ha sido el mismo cuando se escribía en piedra y alguien llegó y dijo, no, pero es que no sigamos escribiendo y plasmando en piedra, sino llevémoslo al papel, tenemos este papel, pergamino, tinta, no, pero es que eso se llama hoja se daña. Podría ser un ejemplo de la actualidad, no, pues que damos por sentado lo que está en el papel está escrito, esa es la que tiene la prueba, y alguien te dice, no, pero es que es digital, pero con un clip se pierde ese archivo, el papel tiene que pasar un proceso, no se puede recuperar, en fin. Es un temor, puede ser llevarse a un temor en la actualidad, pero están las leyes, decretos, técnicas y todos los instrumentos que tenemos posibles para que esto no pase y poder seguir avanzando. Bien, básicamente tocamos estos 7 puntos principales y tengo algunos datos curiosos que quiero compartirles en cuanto a lo que hemos venido hablando. El primero es, por ejemplo, el Archivo General de la Nación conserva documentos que datan de más de 400 años, incluyendo registros coloniales que sobreviven a terremotos, incendios y guerras. 400 años de información resguardada.
La pirámide de Keops no solo es teoría. En Colombia, cualquier resolución interna de una universidad o entidad pública debe estar alineada con la construcción o puede ser anulada por la vía jurídica, o sea, se aplica en Colombia esta pirámide de Keops. En tercer punto, según Norcruci, el lenguaje puede ser usado para fabricar consenso y ocultar verdades incómodas. Esto se refleja en cómo se redacta ciertos documentos institucionales que parecen neutros, pero en realidad responden a intereses específicos. Esto decía Norcruci. Tenemos un cuarto dato para destacar. Colombia ocupa el cuarto lugar en madurez digital en América Latina según el estudio de la EI. Somos el cuarto lugar en Colombia en la madurez digital. Vaya, es un buen concepto. En el 2020, el gobierno colombiano aprobó el COMPES 3975, que define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Este es un tema bastante importante y llamativo. La inteligencia artificial, que nos va a llevar también a un concepto, nos está llevando a un concepto que nos está llevando a pensar muchas cosas. Y por último, el concepto de Estado en Colombia incluye más de 1.100 municipios, cada uno con autonomía administrativa, lo que genera una diversidad documentada impresionante. Aquí reunimos todo lo estudiado y somos un Estado, una población, un gobierno autónomo que rige soberanía sobre su pueblo y que sobre todas las cosas siempre ha estado pensado en resguardar los derechos, los deberes y la información que es nuestra historia. Espero que hayan sido claros estos puntos. Si no lo ha sido, invitarlos, como les decía al inicio del video, a que investiguemos, a profundicemos. Estos son temas muy, muy, muy amplios que nos enriquecen nuestro pensamiento, que nos son útiles en algún momento y que nos ayudarán para este proceso de formación tanto académica como profesional, personal, y para nuestra historia, para lo por contar a nuestras futuras generaciones. Recuerden que les habló Ana Yurif Tolosa, estudiante de sexto semestre del programa SIDBA de la Universidad del Quindío, esperando vernos en una nueva oportunidad, y muchas gracias por su atención.